otra semana y otro vídeo. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ver la manera en la que podemos responder a las metas equivocadas de las que hablábamos en el anterior vídeo. Hay una general que nos sirve para las 4, que sería involucrar al niño adolescente en la búsqueda de soluciones durante las juntas o reuniones de aula que se realizarán diariamente y las juntas o reuniones familiares que se realizarán una vez a la semana. Siempre el mismo día y a la misma hora y dándole importancia y respetando ese momento sin que haya nada que pueda distraer. En estas juntas se tratarán aquellos comportamientos o situaciones con las que algún miembro no se sienta cómodo y buscar entre todos una solución. Juntas familiares, esas las podemos realizar en casa, ¿no? ¿En qué consisten? ¿Cómo funciona eso de las juntas familiares? Las juntas familiares sí se realizan en casa y consisten en anotar a lo largo de la semana en un cuaderno, una hoja, pizarra, todo aquello que nos ha hecho sentir mal a cada miembro, niños, adolescentes y adultos. Y el día que se haga la reunión se tratarán punto por orden y se buscarán soluciones para cada uno en las que todos estén satisfechos. Si hubiera algún punto en el que no se encuentra solución o la que se ha encontrado no funciona durante la siguiente semana, se volverá a anotar para tratar en la siguiente junta y buscar otra solución. El dejar que pase tiempo entre una y otra nos ayuda a tener un periodo de enfriamiento para sentirnos mejor y así no tratar el momento desde la irracionalidad. Este método incrementa la cooperación, la cercanía familiar, la diversión, el respeto mutuo y experiencia para resolver problemas, lo que proporciona tanto a los niños como a los adolescentes una sensación de bienestar, autoconfianza, importancia y pertenencia. Oye, Vane, ¿cómo podríamos responder a esas metas equivocadas de nuestros hijos que veíamos la semana pasada? Pues la manera en la que podemos responder ante la meta de la atención indebida sería con la frase: te quiero y me importas. Cuando acabe lo que estoy haciendo, te dedicaré tiempo y tendremos nuestro momento especial. Evita dar excesiva atención. Di las cosas solo una vez y actúa. Podéis establecer una señal no verbal, como una sonrisa, un guiño, para que sienta atención sin la necesidad de que tengas que decir o hacer nada más. Y confía en que el niño sabrá manejar sus sentimientos sin ir a rescatarles. Ante la meta del poder mal dirigido o enfocado, no pelees ni cedas. Retírate y cálmate. Sé firme y cordial. Y también actúa. Pide la ayuda dejando que las rutinas manden y da opciones limitadas, desarrollando el respeto mutuo, ya que como vimos en el anterior vídeo, lo que te está diciendo con ese comportamiento es que le dejes ayudar y le des opciones. En la meta de la venganza, valida sus sentimientos heridos y no lo tomes como algo personal. Evita los castigos y las represalias. Sugiere el tiempo fuera positivo para ambas partes y luego enfocaros en soluciones. Comparte tus sentimientos sobre cómo te sientes, empezando con alguna frase tipo yo me siento y la forma en la que te sientas ante esa situación. Y usa la escucha reflexiva, preguntando cómo se siente él y alentándole para que te hable sobre ello. Y por último, en la meta de insuficiencia indebida o asumida, haz la tarea sencilla, con pequeños pasos hasta que el niño experimente el éxito. Confía en sus habilidades y alienta cualquier intento positivo por pequeño que sea. Muéstrale cómo hacerlo, pero sin hacerlo por él. Y sobre todo, no te rindas, ni compadezcas o expreses lástima. Todo esto, junto con lo que tratamos en el vídeo de metas y creencias equivocadas, lo podéis encontrar en la tabla de metas que está publicada en nuestros perfiles de Facebook e Instagram y próximamente en la página web en la que estamos trabajando. Qué buenas ideas para abordar todos estos episodios de mal comportamiento. Bueno, en este punto me gustaría recordar a todos los que nos estáis viendo que ese mal comportamiento lo podemos ver no solo en los más peques, sino también en los adultos.
que como vimos en el vídeo anterior, pues también tenemos metas equivocadas con sus conductas inadecuadas asociadas. Al trabajar estas conductas inadecuadas con nuestros hijos, nuestras hijas, pues también nos va a dar la oportunidad a nosotros de ver qué metas equivocadas hemos asumido y qué tipo de creencias las están sosteniendo. En el anterior vídeo os propuse un ejercicio muy sencillo que podéis aplicar cada vez que os veáis en una situación de conducta inadecuada y que os va a ayudar a descubrir cuáles son las creencias que habéis estado manteniendo sobre vosotros mismos. Seguramente la mayoría de vosotros ya estéis muy familiarizados con el concepto de creencia, ¿o no? Luz, por si acaso, para aquellos que aún no lo conozcan, ¿podrías resumírselo? Claro, resumiéndolo pero mucho, porque el tema de las creencias es complejo. Pero se podría decir que las creencias son parte esencial de nuestra estructura mental y su función no es la de coincidir necesariamente con la realidad. Es decir, son generalizaciones mentales no comprobables a las que sin embargo les damos el poder de convertir en realidad lo que no se ve. Las creencias son uno de los principales motivos por los cuales puede que aún no hayas conseguido aquello que tanto deseas, aunque te lo hayas propuesto con fuerza. Hay creencias que nos ayudan a avanzar, es cierto, sin embargo hay otras que claramente limitan nuestra evolución en la vida. ¿Qué ejemplos de creencias limitantes podrían ser? Pues mira, algunos ejemplos de creencias limitantes serían: no soy capaz de aprender cosas nuevas, todo me sale mal, no se me da bien hacer amigos, soy un desastre, etc. Hoy os traemos un ejercicio diseñado precisamente para eso, para que cambiéis vuestras creencias limitantes por otras impulsoras o potenciadoras. Esta práctica ha sido desarrollada por Robert Dilts, autor, entrenador y consultor en el área de la programación neurolingüística desde hace unas cuantas décadas. Vamos a explicaros en qué consiste esta propuesta. Y bueno, ahora no os preocupéis si no podéis tomar notas, porque os vamos a dejar el ejercicio ampliado en nuestros perfiles de Facebook e Instagram y, como os decía Vane, pues también próximamente en la página web en la que estamos trabajando. Bien, vamos a ello. El modelo Dilts parte de los siguientes puntos. En primer lugar, escoge tu creencia negativa limitadora. Puede ser una relacionada con un objetivo que tú estés trabajando o simplemente una que hayas localizado en esos episodios de meta equivocada con tu hijo. 2. Teniendo en cuenta que todo comportamiento tiene una intención positiva, una vez elegida esa creencia limitante te vas a preguntar lo siguiente: ¿cuál es la intención positiva de esta creencia? ¿Qué gano yo con esta creencia? ¿En qué me beneficia creer esto? Te pongo un ejemplo. Detrás de una creencia del tipo "no puedo dominar mi agresividad", podría existir la intención positiva de la autovalidación. En algún momento y lugar te sentiste herido, no validado en tus sentimientos y desarrollaste una respuesta agresiva para obtener esa validación. Así que el hecho de que creas "yo no puedo dominar mi agresividad", en realidad tiene la intención positiva de autovalidarte. Vamos a por el tercer punto. Una vez has detectado esa creencia limitante y has averiguado su intención positiva, estás listo para hacerte la segunda pregunta. ¿Cuál es la creencia opuesta? Volvemos al ejemplo anterior. Si tu creencia limitante era "yo no puedo dominar mi agresividad", la contracreencia o creencia opuesta y potenciadora sería "yo domino mi agresividad". Y luego, una vez has hallado esa contracreencia, continuaríamos con una serie de preguntas que ahora te digo rápidamente, pero ya sabes que puedes encontrar el ejercicio en nuestros perfiles. La tercera sería: ¿cómo puede mejorar tu vida aplicando la creencia positiva? La cuarta: ¿cómo podría empeorar tu vida por esa nueva creencia? Quinta: ¿qué es lo mejor que te puede pasar si continúas con la vieja creencia? Sexta: ¿qué es lo mejor que podría pasar con la creencia positiva? Un buen ejercicio para reflexionar. ¿Verdad? Justamente eso, reflexionar. Nos van a ayudar estas preguntas, este ejercicio, a ayudar a reflexionar sobre todo eso que hará que tú mismo te vayas dando cuenta que estabas sosteniendo una creencia y un comportamiento que desde luego no te acerca a las experiencias que verdaderamente desearías tener. Cuando tengas tu nueva creencia, practícala y manténla en el tiempo. La práctica y la repetición creará conexiones neuronales suficientes para que el nuevo pensamiento se vaya asentando.
Pero es cierto que al principio tendrás que pensarlo de manera consciente, esta nueva creencia, durante un tiempo, hasta que al final se vuelva inconsciente y guíe tu comportamiento de forma automática. Practicar y practicar, Así ¿verdad? Así es. Si queréis seguir practicando y adquirir más herramientas de ayuda, ya sabéis que solo tenéis que suscribiros a nuestro canal pulsando el botón rojo que aparece aquí abajo. Y también podéis seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!